Mi esposa abandonó nuestro matrimonio de 8 años porque un astrólogo le aseguró que mi hermano era su alma gemela. Pero acabo de descubrir que él pagó para que le mintiera. Estuve casado con mi esposa durante casi 8 años. Éramos de esas parejas que la gente describía como estables, incluso aburridas según algunos, pero yo nunca lo vi así. Nos conocimos en un café universitario en Boston, compartíamos el gusto por la literatura inglesa y la cocina japonesa, y aunque nuestros orígenes eran distintos, siempre encontramos maneras de conectarnos. Durante años, nuestra relación se mantuvo sólida. No perfecta, claro, ninguna lo es, pero sólida. Teníamos nuestras diferencias. Como todo el mundo, yo era más racional, escéptico, del tipo que necesita pruebas antes de creer en algo. Ella, por otro lado, siempre tuvo una tendencia más espiritual, aunque al principio era algo suave, como leer horóscopos por diversión o poner cristales decorativos en la sala. Yo no le daba mucha importancia a eso. Si le hacía bien, estaba bien para mí. Todo cambió en 2020. La pandemia la obligó a estar más tiempo en casa, y fue ahí donde empezó a sumergirse de lleno en el mundo de la astrología. Al principio, era algo inofensivo. Me leía el horóscopo de vez en cuando o decía cosas como hoy no es buen día para firmar contratos porque Mercurio está en retroceso. Me reía, le seguía el juego. ¿Qué daño podía hacer? Pero luego, la cosa se intensificó. Empezó a consultar a un astrólogo profesional, uno de esos que tienen miles de seguidores en Instagram y cobran más de $100 por sesión virtual. Cada vez que algo salía mal, una discusión, una mala noche de sueño, incluso una falla en el internet, la culpa era de los astros. Según ella, nuestra energía estaba desalineada o las casas de Saturno y Marte estaban enfrentadas. Yo intenté mantenerme al margen, dejando que ella se expresara, sin intervenir demasiado. Sin embargo, lo que empezó a irritarme fue cuando la astrología dejó de ser un pasatiempo para convertirse en el eje de cada decisión importante. Desde el momento en que comeríamos sushi o pasta hasta cuando podríamos tener relaciones sexuales, todo pasaba por el filtro del astrólogo. Recuerdo una vez, en noviembre, que discutimos durante horas porque me negué a reprogramar nuestras vacaciones de invierno. Ella decía que el eclipse lunar afectaría nuestra conexión como pareja si viajábamos esa semana. Yo le respondí, sin rodeos, que estaba cruzando una línea. Aún así, no lo vi venir. Lo que pasó después ni siquiera se siente real cuando lo cuento. Una noche, regresé a casa después del trabajo y la encontré sentada en el sofá, con los ojos vidriosos. Me pidió que me sentara frente a ella, que necesitaba decirme algo muy importante. Mi primera impresión fue que había enfermado o que había perdido a algún familiar. Pero no. Me dijo, con lágrimas en los ojos, que el astrólogo había hecho una lectura profunda, comparando su carta astral con la de otra persona. Según él, mi esposa y yo no estábamos destinados a estar juntos, que su verdadera alma gemela era mi hermano. Sentí que me arrancaban el alma con una cuchilla oxidada. Mi hermano, el mismo con el que compartí habitación durante 14 años, el que vino a todas nuestras cenas familiares, el que me ayudó a montar los muebles de nuestro primer apartamento. Ese hermano. Ella dijo que el astrólogo lo confirmó con total certeza, que las posiciones planetarias no mentían, que nuestra relación estaba condenada desde el principio, que no era su decisión, sino la voluntad del universo, que no estaba dejándome, sino siguiendo su destino. No supe qué responder. Me quedé mirándola sin entender cómo alguien podía usar algo tan intangible para justificar una traición tan concreta. Quise pensar que era una broma, una prueba, un error, pero su expresión era de absoluta convicción. Ahí terminó mi vida como la conocía. Y lo peor todavía estaba por venir. Los primeros días después de esa conversación fueron un limbo extraño. Me movía como un zombi por el apartamento, sin saber qué hacer con la información que acababa de recibir. No podía dormir, comer me parecía una tarea imposible y el silencio del departamento, donde antes se escuchaban risas, ahora era solo un eco incómodo de lo que fue. Al principio, pensé que era una etapa pasajera, que ella volvería, que se daría cuenta de lo absurdo que era todo, que entendería lo dañino de confiar ciegamente en algo tan manipulable como la astrología. Me equivoqué. Al tercer día, hizo las maletas. No lloró. No dudó. Me abrazó y dijo que esperaba que algún día pudiera entender lo que estaba haciendo, que no me culpaba por nada, pero que el universo había hablado. Luego se fue. Y no se fue sola. Se fue directamente a la casa de mi hermano. La primera vez que los vi juntos fue en una foto que subió él a sus redes sociales. Estaban en un restaurante, brindando con vino, como si no acabaran de demoler un matrimonio de casi una década. Él sonreía. Ella también. Y lo que más me rompió fue el hecho de que ninguno de los dos parecía tener vergüenza. No hubo discreción, ni silencio, ni cuidado. Fue como si se hubieran estado esperando desde siempre. La familia reaccionó, mal. Pero no del modo que yo esperaba. Mi madre, por ejemplo, fue la primera en decirme que las cosas pasan por una razón y que quizás los astros realmente saben más de lo que creemos. Mi padre no dijo mucho,
pero tampoco expresó rechazo. Para ellos, la historia del astrólogo era una anécdota más. No entendieron el nivel de traición. Mis amigos estaban divididos. Algunos me apoyaron incondicionalmente, incluso ofrecieron que me mudara con ellos mientras ordenaba mi vida. Otros, los más cercanos a mi hermano, simplemente optaron por el silencio, la neutralidad disfrazada de prudencia. Durante semanas, pensé en confrontar a mi hermano. No para pelear, sino para buscar alguna explicación racional. ¿Cómo podía justificar lo que había hecho? Pero cuando por fin me atreví a llamarlo, no atendió. Me dejó en visto. Luego bloqueó mi número. Eso me dijo más de lo que cualquier conversación hubiera revelado. Pasé el siguiente mes en piloto automático. Fui al trabajo, volví a casa, me duché, me acosté, y repetí. Como un reloj sin alma. Intenté no pensar, pero cada rincón de la casa me recordaba a ella. El aroma de su perfume aún se sentía en la almohada. Sus libros seguían en la estantería. Y sí, sus cristales de limpieza energética seguían colgados en el marco de la puerta del baño. Hubo días en los que sentí que iba a enloquecer. En una de esas madrugadas en que el insomnio me atrapaba, llegué al punto de revisar el perfil del astrólogo en redes sociales. Vi sus publicaciones, sus frases vacías sobre vibraciones cósmicas, y sus clientes comentando con entusiasmo. Me sentí ridículo. Pero también algo me llamó la atención, el tipo parecía tener cierta afinidad con mi hermano. Había varios likes suyos en fotos antiguas, incluso comentarios. La mayoría eran de meses antes de que todo estallara. Lo ignoré en ese momento, pero la espina quedó clavada. Una semana después, recibí los papeles del divorcio. Ya estaba hecho. Ya no era su esposo. Solo era el tipo que alguna vez compartió un futuro que ahora parecía haber sido escrito en arena. Y mientras firmaba ese documento, con manos temblorosas y los ojos ardiendo, me hice una promesa: no iba a dejar que esto definiera el resto de mi vida. No iba a permitir que un fanático disfrazado de astrólogo y dos personas incapaces de respetar lo básico destruyeran mi esencia. Todavía no sabía cómo, pero iba a reconstruirme. Lo que no sabía, era que toda la historia tenía una capa más. Una mucho más oscura. Una que no descubrí hasta varios meses después, y que iba a cambiar por completo la manera en que veía lo que pasó. Pasaron un par de meses desde que firmé los papeles del divorcio. Me esforzaba por reconstruir mi rutina, aunque todavía con un vacío extraño. Las cosas más sencillas, como caminar hasta el trabajo o preparar el desayuno, se sentían como actos mecánicos. No estaba deprimido en el sentido clínico, pero había una especie de niebla constante en mi cabeza. Durante ese tiempo, evité por completo cualquier contacto con mi exesposa o con mi hermano. Me aislé de los círculos sociales que nos conectaban, borré todas las fotos, eliminé números, bloqueé perfiles. No por odio, por salud mental. Era la única manera de que no se colaran en mi cabeza cada 5 minutos. En terapia, hablábamos mucho sobre eso, sobre cómo no necesariamente extrañaba a ella, sino la vida que teníamos juntos, las rutinas, las pequeñas certezas cotidianas. Pero lo que me costaba más aceptar era que todo se había quebrado por algo tan artificial. No fue una infidelidad por deseo o una crisis emocional compleja. Fue astrología. Y no como creencia simbólica, sino como argumento definitivo. Un día, mientras tomaba un café en una pequeña librería a la que solía ir antes de todo el caos, vi a una amiga en común que hacía meses no veía. Era de las pocas que había mantenido el contacto más o menos equilibrado con ambos lados. Charlamos unos minutos, y cuando el tema inevitablemente salió, noté algo raro en su reacción. Me dijo, con una cautela casi teatral, que ella siempre había encontrado sospechosa la forma en que mi exesposa y mi hermano empezaron a verse más cercanos meses antes de la separación, que los había visto hablar en privado muchas veces, intercambiando miradas cómplices. En su momento no le dio importancia, pensó que eran charlas familiares, triviales, pero que ahora, con todo lo que había pasado, lo veía de otra forma. Y soltó una frase que me dejó seco. Creo que tu hermano planificó todo desde el principio. La frase no tenía pruebas concretas detrás, pero me persiguió todo el día. Y al día siguiente. Y el siguiente. Recordé entonces los likes en las publicaciones del astrólogo, los comentarios anteriores a la ruptura, esa extraña normalidad con la que mi hermano había aceptado a mi ex en su vida. No había habido drama. No hubo duda, ni conflicto moral. Solo aceptación inmediata. Así que empecé a juntar piezas. Revisé conversaciones antiguas en mi celular, buscando pistas que quizás antes no había notado. Y encontré algo que no me dejó dormir, una captura de pantalla de un mensaje que ella me había enviado meses antes, donde mencionaba al astrólogo con un entusiasmo extraño, diciendo que mi hermano había sido el que se lo recomendó. Como no me di cuenta de eso antes, ahí fue cuando se encendió una alarma. Empecé a buscar más. Miré mensajes anteriores, y noté que había varios días en los que ella y mi hermano coincidían en lugares, según sus stories, pero sin mencionar que estaban juntos. Entonces me atreví a hacer lo impensable, escribí al astrólogo. Me hice pasar por un cliente interesado. Le dije que me lo habían recomendado,
que había escuchado de sus lecturas de compatibilidad cósmica, y que quería una sesión privada para saber si mi pareja y yo éramos compatibles. El tipo respondió casi de inmediato, cordial, entusiasta, ofreciendo tarifas absurdas por una sesión iluminadora. Aproveché la oportunidad para sacar información sin parecer confrontativo. Le pregunté si recordaba a mi exesposa. Me dijo que sí, que era una alma muy conectada con los ciclos astrales y que había hecho lecturas profundas para ella. Entonces solté la pregunta directa. ¿Usted descubrió que era compatible con su cuñado? Hubo silencio por horas. No contestó hasta la noche, cuando simplemente me bloqueó. Ese bloqueo fue lo que confirmó todo. Si no hubiera nada que ocultar, habría dicho algo. Y fue ahí, en ese punto, donde mi curiosidad se convirtió en algo más oscuro. No era solo una traición amorosa. Era manipulación. Una puesta en escena. Mi hermano no solo se metió con mi esposa. Planeó cómo hacerlo. No lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir pruebas que confirmarían que el astrólogo nunca fue un simple intérprete de estrellas, sino una herramienta comprada con un propósito muy claro. Y cuando lo hice, cuando todo se conectó, el asco que sentí fue más fuerte que cualquier tristeza que hubiera experimentado antes. El impulso de saber la verdad se convirtió en una necesidad. Ya no era cuestión de cerrar heridas, era cuestión de entender hasta qué punto me habían mentido. Y lo más frustrante era que no tenía pruebas concretas, solo intuiciones, sospechas, pequeños detalles que podrían ser casualidades, o no. Así que decidí tomar un camino más directo. No podía seguir en ese limbo mental donde todo eran suposiciones. Me hice con un número de teléfono que, según un viejo amigo que trabajaba en diseño web, pertenecía al equipo de redes del astrólogo. Era su asistente o algo parecido. Fingí ser alguien interesado en contratar una sesión privada y pedí referencias de trabajos anteriores. Después de unas cuantas preguntas y de ofrecer pagar por adelantado, logré que me enviaran un correo con un archivo. Era una hoja de cálculo simple, donde el astrólogo llevaba un registro de fechas, nombres y pagos. Y ahí estaba el nombre de mi hermano. Varias veces. El detalle más revelador fue una anotación junto a un pago de $500, fechado aproximadamente 2 semanas antes de que mi esposa me confesara lo de las almas gemelas. La nota decía: sesión especial de compatibilidad con urgencia. Revisión astrológica positiva garantizada. Eso era todo. No decía haz que mi hermano quede mal ni miente, pero tampoco necesitaba decirlo. Esa nota, junto con la fecha y el monto, lo dejaba claro. Había pagado para obtener una lectura positiva y rápida. Con esa información en la mano, contacté al astrólogo una vez más. Esta vez, sin fingir. Le escribí desde mi número personal, con mi nombre real, y le adjunté el documento. Le dije que si no hablaba conmigo, iba a publicar todo. No como amenaza, sino como una advertencia justa. No pasó ni media hora antes de que me respondiera. El mensaje era breve. No por aquí y podemos hablar por teléfono. Lo llamé. Su voz, que antes sonaba confiada y llena de carisma espiritual, ahora era temblorosa. Intentó justificar lo que había hecho diciendo que el cliente pidió una interpretación favorable y que él no podía controlar las consecuencias de eso. Me contuvo las palabras durante varios minutos, pero cuando le pregunté directamente si mi hermano lo había sobornado para convencer a mi esposa de que él era su alma gemela, su silencio fue el único sí que necesitaba. Me confirmó que hubo un acuerdo, que mi hermano le había dicho exactamente lo que quería que mi exesposa creyera, y que el dinero que pagó no era solo por una sesión, sino por una construcción narrativa que se fue desarrollando durante semanas. Y ahí estaba. La pieza que faltaba. Mi hermano no solo había traicionado a su familia, no solo había dormido con la mujer con la que yo pensaba envejecer. Había montado una operación psicológica manipulando creencias, usando la fe de alguien para obtener lo que quería. Colgué. No tenía sentido seguir escuchando excusas. Me pasé esa noche caminando por la ciudad. Sin rumbo. Me detuve en un parque, me senté en una banca frente a un lago artificial, y solo miré el agua. No lloré. No grité. No hice nada dramático. Era un tipo mirando un charco, sintiendo que todo lo que había construido durante años era una casa de papel que alguien había soplado sin esfuerzo. Volví a casa de madrugada y dormí por primera vez en mucho tiempo. No bien, pero dormí. A la mañana siguiente, decidí que ya no me importaba si el resto del mundo se enteraba. Subí todo en una publicación privada para algunos amigos cercanos. No con rabia, sino con frialdad. Les expliqué que todo había sido una manipulación, que el astrólogo había sido pagado para romper mi matrimonio. No pasaron ni 24 horas antes de que mi exesposa se enterara. Me escribió un mensaje largo, en el que decía que necesitaba hablar conmigo en persona. Decía que había cometido un error, que había sido engañada, que no sabía la verdad, que me amaba. Y aunque una parte de mí quería cerrar esa puerta de golpe, otra parte, más tonta y cansada, accedió a escucharla. Lo que me dijo esa tarde fue el punto de quiebre, porque su historia era incluso más repugnante de lo que yo había imaginado.
Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos del centro, donde nadie pudiera vernos ni reconocernos. Cuando la vi entrar, noté que estaba distinta, más delgada, ojerosa, como si el peso de las decisiones pasadas la hubiese empezado a aplastar por dentro. No había rastro de aquella mujer que solía pelear con convicción por lo que creía. Se sentó frente a mí con las manos temblando. Pidió un té, aunque apenas lo tocó. No hubo saludos ni cortesías, solo una pausa incómoda hasta que, finalmente, abrió la boca. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba que supieras todo, me dijo. No respondí. Quería que hablara sin interrupciones. Me explicó que en ese momento de su vida, su fe en la astrología se había transformado en algo casi dogmático, y que mi hermano lo sabía. Sabía exactamente cómo manipularla. Había empezado poco a poco, como quien planta una idea y la deja crecer. Le mandaba vídeos de astrólogos, frases casuales sobre compatibilidades astrales, e incluso fingía asombro cuando descubría, según él, coincidencias energéticas entre sus signos. Lo que ella no supo hasta hace poco, era que ese acercamiento no fue natural. Que mientras yo trabajaba horas extras y lidiaba con el estrés de una empresa al borde de despidos, mi hermano se dedicaba a sembrar dudas en su cabeza. Él me decía cosas como, ¿y si lo que tú y yo sentimos es más que una coincidencia? ¿O alguna vez has pensado en por qué me entiendes más que a tu esposo últimamente? Era una manipulación emocional quirúrgica, pero el golpe más fuerte vino cuando me confesó lo que ocurrió el día que decidió dejarme. No fue un arrebato emocional, fue parte de un guión. Mi hermano le había dicho con exactitud cómo debía decírmelo, qué palabras usar, qué expresión poner. Incluso le sugirió que llorara para hacerlo parecer más auténtico. Y lo más repulsivo, ella lo hizo. No sé por qué le creí tanto, dijo. Quería pensar que el universo me estaba guiando, y él se convirtió en mi brújula. No sabía si sentir lástima o asco. Porque sí, fue manipulada. Pero también tomó decisiones. Decidió irse. Decidió no cuestionar. Decidió actuar. Le pregunté por qué me contaba todo eso ahora. ¿Qué ganaba con abrir viejas heridas? Y su respuesta fue tan brutal como sincera. Porque quiero volver contigo. No lloró esta vez. Me miró con una calma que dolía más que cualquier súplica. Dijo que su relación con mi hermano había colapsado por completo, que después de unos meses con él, descubrió lo que realmente era, egoísta, controlador, y profundamente inseguro. Me confesó que había empezado a tener episodios de ansiedad, que incluso había considerado volver a terapia, porque no podía vivir con la culpa. Me alejé del mundo espiritual. Dejé de seguir horóscopos, boté todos mis cristales, borré mi carta astral. Yo no dije nada, solo la observaba. Por dentro, tenía una tormenta que no sabía cómo contener. Parte de mí quería gritarle todo lo que me había hecho. Parte de mí quería abrazarla. Y otra parte, la más silenciosa, solo quería terminar la conversación y no volver a verla. Entonces me dijo algo que no esperaba. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Que cuando me di cuenta de todo, tú ya no estabas disponible para que me lo dijeras en la cara. Me convertí en alguien invisible para ti. No supe si eso era una forma de reproche o una confesión de desesperación. Pero la verdad es que sí, me había vuelto invisible para ella. No por venganza, sino por necesidad. Le dije que no podía darle lo que pedía, que incluso si lograba perdonarla algún día, la confianza que se había quebrado era irrecuperable. Me escuchó sin discutir. Solo asintió, recogió su bolso, y antes de irse, me dejó una última frase. Te juro que nunca quise hacerte daño. Solo quise creer que estaba eligiendo bien. La vi alejarse por la ventana. Caminaba lento, como si esperara que la llamara. Pero no lo hice. Y aunque sentí cierto alivio al cerrar ese capítulo, no tenía idea de que aún quedaba un giro más. Uno que no tenía que ver con ella, sino con mis propios padres, y con la forma en que iban a volver a meter el dedo en la llaga justo cuando pensaba que todo había terminado. Pensé que después de esa conversación final con mi exesposa, el resto del proceso sería silencioso. Había cerrado la puerta sin gritos, sin drama, sin golpes emocionales, pero no había contado con un factor que, durante años, siempre se las había arreglado para complicarlo todo. Mis padres. Mi relación con ellos nunca fue sencilla. Siempre hubo favoritismo hacia mi hermano, aunque lo disfrazaban con frases como él es más sensible o tú eres más independiente, puedes con todo. Yo me callaba. Aprendí desde joven a no esperar nada emocional de ello. Era más fácil así. Después del divorcio y la traición, corté el contacto. No respondí llamadas, no fui a reuniones familiares, ni siquiera me presenté en Navidad. Necesitaba distancia. El silencio no era venganza, era autoprotección. Pero eventualmente, el silencio se rompió. Un día, sin previo aviso, recibí una visita. Toques en la puerta. Abrí y ahí estaban, mi madre, con una sonrisa ensayada, y mi padre, con los brazos cruzados, parado detrás de ella como una sombra impaciente. No traían regalos, ni comida, ni disculpas. Solo traían una misión, hablar de mi hermano.
Tu hermano está pasando por un momento muy difícil, dijo mi madre mientras entraba sin que la invitara. No tiene a nadie, añadió mi padre. Todos lo han dejado solo, incluso tú. Lo dejé pasar. Me senté. Escuché. Me armé de una calma que no sentía. Me hablaron durante casi media hora de lo mal que la estaba pasando mi hermano. Que había perdido clientes, amistades, que su salud mental se estaba deteriorando. Pero luego vino el verdadero motivo de la visita. Mi madre lo soltó, como si fuera un favor razonable. Pensamos que podrías hacer un esfuerzo, ayudarlo un poco, darle una mano. Casi me río. Pero no lo hice. Pregunté exactamente a qué se referían. Mi padre lo dijo claro. Una publicación tuya. En redes. Algo que diga que fue todo un malentendido. Que el astrólogo se inventó cosas. Así la gente deja de atacarlo. Me quedé en silencio unos segundos, intentando digerir lo que acababa de oír. No solo ignoraban la magnitud de lo que había hecho mi hermano, sino que me pedían públicamente limpiar su imagen, después de todo lo que destruyó. No grité. No hice escándalo. Solo les dije que no. No voy a mentir por él. Ni por ustedes. Pero es tu hermano, insistió mi madre. Y yo fui su hermano cuando decidió acostarse con mi esposa, respondí. Eso rompió algo en el aire. El tono cambió. Mi madre se ofendió, como si yo estuviera siendo cruel sin motivo. Mi padre me acusó de orgulloso y de no saber perdonar. Me limité a abrir la puerta. Pueden salir cuando gusten, dije. No recuerdo si dijeron algo más. Lo que sí recuerdo fue cerrar la puerta detrás de ellos y sentir, por primera vez en mucho tiempo, que había hecho lo correcto. Que no todo acto de rebeldía es venganza. A veces es simplemente dignidad. Esa noche decidí cortar por completo la conexión con mi familia inmediata. No por odio, sino por preservación. Bloqueé sus números, eliminé contactos, dejé de seguirlos. Y por más doloroso que fue, sentí alivio. Como si por fin pudiera respirar sin que me jalaran hacia el mismo ciclo enfermo. Días después recibí un correo. De mi hermano. Solo decía una línea. Espero que estés feliz destruyendo a tu propia sangre. Lo eliminé sin responder. Ya no tenía nada que decirle. Porque lo que se rompió entre nosotros no fue solo una relación familiar. Fue el núcleo básico de la confianza. Y cuando eso se rompe, ya no hay familia que valga. Lo que siguió después fue inesperado. Un cambio. Un impulso. Un comienzo nuevo. Y aunque aún llevaba heridas abiertas, encontré algo que hacía mucho no sentía, ganas de empezar otra vida, desde cero. En otro lugar. Lejos de todo esto. Tomé la decisión una mañana cualquiera, sin un plan detallado, sin hoja de ruta. Solo desperté y supe que no podía seguir viviendo entre esos restos quemados de lo que fue mi vida. La ciudad en la que crecí, las calles donde caminé de la mano con mi exesposa, los cafés donde mi hermano y yo pasábamos horas cuando aún éramos niños, todo me hablaba en un idioma que ya no quería entender. Busqué oportunidades en línea, y después de varias entrevistas remotas, una empresa de diseño tecnológico en Portland me ofreció un puesto. No era una mejora de sueldo, pero era suficiente. Más que nada, era lejos. Esa fue la verdadera motivación. Puse en alquiler mi departamento, vendí lo que no necesitaba, empaqué el resto en cajas que apenas me recordaban que alguna vez fui un hombre casado. Nadie vino a despedirse. Llegar a Portland fue un alivio seco, como quitarse una mochila mojada después de una tormenta larga. No conocía a nadie, no tenía compromisos. El silencio ya no era doloroso, sino tranquilizador. Por primera vez en años, el ruido en mi cabeza disminuyó. Alquilé un pequeño apartamento cerca de un parque y empecé a construir nuevos rituales. Caminatas al atardecer, cafés donde nadie sabía mi nombre, conversaciones triviales con desconocidos, pequeños ladrillos de una vida sin el peso de lo que pasó. Nadie me preguntaba por mi familia, nadie mencionaba a mi ex, nadie me recordaba lo que había perdido. Era casi como si yo mismo me hubiese borrado. Pero por supuesto, los fantasmas no entienden de distancia. Un mes después de mudarme, recibí una caja sin remitente. No tenía sello de empresa, ni etiquetas, solo mi nombre, escrito a mano. Era mediana, sin peso aparente. Dudé antes de abrirla. La ansiedad me comprimía el pecho. Dentro, encontré un sobre. Y dentro del sobre, una carta, de ella. La letra era la suya, pequeña, ordenada, y por alguna razón, terriblemente íntima. No pedía perdón. No justificaba. Era más bien una confesión. Una especie de desahogo. Me hablaba de cómo había empezado a reconstruirse desde el vacío. De cómo estaba yendo a terapia. De cómo había empezado a ver la espiritualidad desde otro lugar, más crítico, más honesto. Y al final, me decía que entendía si nunca volvía a responderle. Que no buscaba redención. Solo quería que supiera que nunca me había dejado de amar, aunque no supiera cómo demostrarlo en su momento. Con la carta venía una pequeña libreta. Era un cuaderno que habíamos comprado juntos años atrás, pero que nunca usamos. Ella lo había llenado con recuerdos, fotos nuestras, entradas de cine, pequeñas anécdotas que había escrito de su puño y letra.
Cada página era una herida abierta que no sangraba, pero que aún dolía al tocar. La cerré, la volví a guardar en la caja. Y esa misma noche, la metí en el fondo del armario. No porque quisiera ignorarla, sino porque, aunque todavía dolía, ya no dictaba mi camino. Poco a poco, empecé a hablar con gente nueva. Nada serio al principio. Solo conversaciones espontáneas. Una barista del café al que iba a leer los sábados, un compañero del trabajo que compartía mis mismos gustos por la fotografía urbana, una vecina que me prestó su taladro sin conocerme. Gente simple, sin historia compartida, sin juicio. Y en ese espacio de neutralidad, conocí a alguien. No voy a decir que fue amor inmediato. No fue una de esas historias que terminan en libros o película. Fue más bien una tregua. Una conexión entre dos personas que no buscaban salvadores, sino compañía real. Ella también había pasado por un divorcio complicado. Sabía lo que era reconstruirse entre ruinas. Empezamos a salir sin presión. Charlas largas, caminatas extensas, silencios cómodos. Había algo profundamente curativo en compartir con alguien que no esperaba nada de mí, que no conocía mi pasado y no intentaba interpretarlo, que solo quería saber quién era ahora, no quién había sido. Y por primera vez en años, me permití pensar en un futuro distinto. No mejor, no perfecto, solo distinto. Uno donde mi vida no estuviera determinada por las decisiones de los demás, ni por la necesidad constante de explicarme o defenderme. Un futuro mío. El tiempo tiene una manera curiosa de curar las cosas. No borra el pasado, no lo suaviza, no lo edita. Pero hace algo más poderoso, le quita la urgencia. Lo que antes me despertaba en medio de la noche ahora es solo un pensamiento lejano, como una cicatriz que ya no duele al tocarla. Después de varios meses en Portland, comencé a notar algo que nunca había valorado del todo, la libertad emocional. Vivir lejos de mi familia, lejos del círculo social que se dividió durante el desastre, me permitió respirar de nuevo sin miedo a que alguien mencionara su nombre, sin temor a cruzarme con conocidos que no querían tomar partido. Fue ahí donde descubrí que no necesitaba reconstruir lo que tenía, sino construir algo nuevo, desde cero, a mi ritmo. Con la mujer que conocí, la conexión fue creciendo, lenta pero firme. No idealicé el vínculo, no proyecté sobre ella la sombra de mi pasado. Lo que compartimos fue, y sigue siendo, terrenal. Real, a veces imperfecto, pero honesto. Aprendimos a compartir sin invadirnos, a escucharnos sin intentar arreglarnos. En cada pequeña rutina, preparar café juntos, ver documentales absurdos, leer en la misma habitación sin decir palabra, encontré una paz que nunca había sentido antes. Una noche, mientras caminábamos de regreso a casa, me preguntó si alguna vez había estado casado. No lo hice esperar, le conté todo. No en detalle, pero sin mentiras. Le dije que sí, que estuve casado. Que fui traicionado, no solo por mi pareja, sino por alguien de mi propia sangre. Le conté que hubo manipulación, mentiras, destrucción. Y que aún así, no me consideraba una víctima. Solo un tipo que sobrevivió a una tormenta que no pidió. Ella no dijo nada por unos segundos. Luego asintió y me tomó la mano. Fue suficiente. Desde entonces, no he vuelto a recibir noticias de mi hermano. Sé por terceros que su negocio está en ruinas, que la mayoría de sus conocidos se alejaron, y que incluso mis padres, aunque con menos fuerza, empezaron a distanciarse. Él sigue creyendo que yo tuve la culpa de su caída, que exageré todo, que me vengué. Lo irónico es que nunca quise verlo arruinado, solo quería que enfrentara las consecuencias de sus actos. Él eligió sembrar caos, y ahora vive en él. Mis padres intentaron contactarme una vez más. Me enviaron una carta, escrita a mano, pidiendo que la familia no termine así, pero no era una carta para mí. Era una súplica para que olvidara, no para que sanara. No respondí, porque entendí, finalmente, que no todas las familias merecen ser salvadas. Algunas están rotas desde antes de que tú nacieras, y cuando lo ves con claridad, lo más sano es dejar de intentar unir lo que nunca estuvo entero. La libreta que me envió mi exesposa sigue guardada en el fondo del armario. No la he vuelto a abrir, no por resentimiento, sino porque no necesito volver ahí. La etapa está cerrada. Ella hizo lo que creyó correcto en su momento, aunque estuviera profundamente equivocada. Y aunque nunca volveré a confiar en ella, ya no siento rabia, siento compasión. Porque vivir manipulada no es lo mismo que vivir con culpa. Y estoy seguro de que ella carga con ambas.